Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre, con temas de interés para ustedes. Esta mañana vamos a conversar sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015 y contamos ya con la grata presencia del licenciado José Ramón Glam, analista económico del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Licenciado Glam, como siempre, qué gran gusto saludarlo. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muy buenos días a usted y a la audiencia. Nos escuchan en todo el país y el tema es sumamente interesante y por eso siempre en Radio Punto recurrimos a los expertos en los diferentes temas que abordamos a diario y este no es la excepción. En principio quisiéramos que usted nos externara el punto de vista de INUSAC en relación a este proyecto de presupuesto para 2015 que según el monto previsto se calcula en 71.840 millones de quetzales. Así es, mire, el primer punto que nosotros tenemos que tomar en consideración si este proyecto de presupuesto es viable o no políticamente. Creo que en el Congreso de la República en esta semana se juega un papel fundamental la aprobación de 4.000 o 4.500 millones para el presupuesto 2014. Si esto se diera, políticamente es mejor trabajar con el año 2014 que aprobar el presupuesto 2015. Es interesante también establecer que el presupuesto es eminentemente político, no es técnico como mucha gente lo cree. Es cierto que tiene algunos lineamientos generales de la política del actual gobierno, tiene que tener sus líneas estratégicas en la cual poder actuar con la economía. Sin embargo, cuando llega al Congreso de la República, se convierte en un botín de alguna manera político, que muchas veces lo técnico pierde viabilidad. Y de alguna manera las fuerzas del Congreso determinan cuál es el tamaño de la inversión que se va a ejecutar, dónde se va a ejecutar, sin percibir lo técnico. Lo mismo que cada uno de los ministerios, cada uno guarda una relación política. Es importante establecer qué es lo que puede ocurrir con un Ministerio de Desarrollo, con todos los programas sociales que tiene. Para mí hay que focalizar los diferentes, si fuéramos de verdad técnicos. Un presupuesto debería, principalmente de ese ministerio, tener focalizado claramente hacia dónde van dirigidos estos programas sociales. No hay que pulverizar el gasto, hay que focalizar el gasto. Pero ni modo, como es un problema clientelar que necesitamos votos para las próximas elecciones, mejor si le damos a la mayor cantidad de población recursos, porque esto nos garantiza de alguna manera tener votos cautivos. Entonces, convertir un presupuesto de verdad en verdaderamente técnico se requiere mucho de orden político para que de alguna manera primero educar a los diputados con respecto a un presupuesto técnico y luego políticamente hacerlo viable, porque eso sí es importante. El gasto de la nación, de alguna manera, para eso se eligieron a los diputados, es importante establecer eso, es un canal de comunicación, cómo se van a gastar cada uno de los tributos que nosotros pagamos, que eso es fundamental. Creo que una conciencia tributaria es lo que le falta a la mayoría de los guatemaltecos. Es importante establecer que la única forma de que un país pueda salir adelante es que todos tengamos una conciencia de ciudadano. ¿Qué es tener una conciencia ciudadana? Simplemente hacer lo que la ley me indica hacer. Si yo debo pagar tributos, no me importa que cada 4 años saquen más millonarios, no me interesa. Lo que a mí me interesa es cumplir como ciudadano. Ya habrán otras instancias de orden legal que van a penalizar o no este tipo de actos. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad y eso hay que hacerlo viable. No nos queda otra. Tenemos que educar desde abajo, a los niños enseñarles a tributar. Ahorita hay una política de enseñarles a ahorrar. La Superintendencia de Bancos está haciendo un programa interesante junto con el Banco Guatemala, enseñarle a los niños a ahorrar. Hace libritos, de verdad, con caricaturas bien interesantes para que los niños puedan aprender a ahorrar. Lo mismo tiene que hacer la SAT, que los niños se aprendan a tributar. Cuando uno va a las iglesias y da el diezmo, no me importa si el pastor se hace rico o no. Yo estoy seguro de que eso va a servir para la comunidad y va a servir para que yo esté mejor en la otra vida. Lo mismo tenemos que pensar en el Estado, lo mismo en el gobierno, en los ingresos que el gobierno debe tener para distribuirlos. Y lo importante es saberlos distribuir técnicamente. El problema es que cuando llega al Congreso de la República esto se pulveriza y se convierte en un botín político.
con lo cual de alguna manera hay que establecer un orden de prioridades. ¿Qué otra cosa es interesante establecer? Ahí se acuerdan que hay varias políticas en el país. La política monetaria de verdad se aprueba inmediatamente, son 7 miembros en Junta Monetaria, y esa política monetaria afecta a la mayoría también. Lo mismo que pasa con la política fiscal. Son 2 canales de información a la población que afectan directamente la toma de decisiones de los empresarios. Tanto la política monetaria como la política fiscal. ¿Por qué la monetaria tiene que ser tan eficiente? Es increíble mantener una estabilidad macroeconómica por muchos años. Más de 20 años ya con esta estabilidad macroeconómica. Hemos acumulado más de 7.000 millones de reservas monetarias internacionales. Es una fortaleza para el país muy importante. Pero bueno, son 2 políticas que guardan, digamos, una diferencia sustancial. Poner 7 profesionales de acuerdo es mucho más sencillo, más técnico que poner a 160 y pico diputados para que de alguna manera aprueben este presupuesto. Interesante, licenciado. Hablamos su reflexión en relación a este presupuesto. Ahora bien, la pregunta obvia es esta, ¿verdad? Usted indica que de alguna manera no nos tiene que importar que cada 4 años salgan nuevos millonarios, que esto y el otro. Sin embargo, el guatemalteco desconfía precisamente por esto, porque cada año tenemos un incremento mayor de presupuesto, pero de 20 años atrás seguimos viendo las mismas carreteras en pésimo estado, los hospitales sin salud, los hospitales sin médicos necesarios, sin enfermeras necesarias, la educación en la calle de la amargura, la seguridad pues muy deficiente, y entonces el que contribuye, que es un escaso número siempre, el que le caen las reformas fiscales, se pregunta ¿y a dónde va a parar la plata, verdad? ¿Qué nos falta acá en la sociedad de Guatemala? Una auditoría social muy fuerte. Creo que necesitamos ponerle muchos más colmillos de lo que tiene la Contraloría de Cuentas. La elección del próximo Contralor es fundamental. Creo que ser ciudadano tiene ciertas responsabilidades. Es cierto que de alguna manera hay que ver dónde está el gasto, hay que ver cómo realmente están invirtiendo nuestros impuestos, hay que ver qué es lo que están usando, cómo están usando los recursos del pueblo hacia el gobierno. Sin embargo, vuelvo a insistir, yo soy ciudadano y tengo que de alguna manera respetar la ley. Es interesante ver el poder coercitivo que puede tener el Estado para cobrar los impuestos. En muchas partes del mundo es muy fuerte. A usted no le dan ni la oportunidad, de verdad, de negociar esos ingresos que usted no está entregando al fisco, y directamente tiene una penalización, y fuerte, puede ser privado de su libertad. Sin embargo, Guatemala se negocia, se puede hablar con la SAT, lo llaman a usted, negocia. De alguna manera el Estado es amigo del contribuyente, no es y no utiliza nunca el poder coercitivo. Y esto es una ventaja de alguna manera. También tenemos algunas ayudas de parte del Estado, que últimamente en estos meses hemos tenido esa ayuda de parte del Estado, que se puede hasta condonar sus intereses con respecto a lo que debe y pague el capital. Creo que eso es muy bueno para la economía. No tenemos que ver al Estado como alguien que simplemente, o al gobierno, como alguien que simplemente saca cada 4 años nuevos ricos. Eso no lo debemos ni percibir. Tenemos que comenzar de verdad con cambiar nosotros primero. Es cierto que de alguna manera la población necesita frutos, necesita saber dónde están esos recursos. Sin embargo, hay que priorizarlos con una auditoría social perenne, constante, instrumentalizada. Para eso sirven los partidos políticos, lo cual no hacen su papel. Ojalá lo pudieran hacer, porque ser parte del Congreso de la República, ser una bancada totalmente en contra del gobierno, tiene sus prebendas. Y una prebenda es eso, manejar la auditoría social. Hay que tener bien claro hacia dónde va el gasto público. Le apuesto que muy pocas personas analizan hacia dónde va la inversión por cada uno de los municipios. Y ahí en la página web del Ministerio de Finanzas, usted ingresa y está hasta con un warning en rojo: por favor analice el presupuesto de 2015. Y muy pocos, de verdad, de alguna manera lo pueden ver. Es importante establecer que en el 2015 se tiene contemplado algo bien importante que afecta al déficit fiscal: las pérdidas operativas del Banco Guatemala. Que ese es otro tema que tenemos que enfocar. Un presupuesto de 2.5 puede ser verdadero siempre y cuando esos 1.523.8 millones que el Banco Central está solicitando al Congreso de la República a través del Presupuesto General de la Nación sea aprobado. Si no, el déficit no es 2.5. Hay que ver las pérdidas acumuladas del Banco Central desde el año 2002.
en 2011, 2012, 2013 y 2014, que de alguna manera no le están haciendo frente a estas pérdidas operacionales. Si eso no se soluciona en el corto plazo, vamos a tener otra bomba monetaria igual que los 90. Por favor, de alguna manera establezcamos esa orden de prioridad que queremos en el país. Ahí se acuerdan que una bomba monetaria arrojó al país a la debacle, una inflación altísima del 60% y descontroladas. Tuvimos que reformar la ley monetaria, la ley de bancos, un montón de instrumentos de política monetaria que si no hubiéramos sanado la bomba monetaria, no hubiéramos tenido, digamos, un horizonte de estabilidad macroeconómica como el que tenemos ahorita. Y ahora, ¿por qué, licenciado Lama, indica usted que estaríamos al borde de caer otra vez en la bomba monetaria? ¿Qué relación tiene esto? Claro, vea, cuando usted no aprueba un presupuesto, ¿verdad?, y el Congreso de la República define que se tiene que tener vigencia el del año pasado, tiene muchos problemas relacionados para el pago de algunos compromisos del Estado. Entonces tenemos que ser bien claros. Ahorita lleva acumulados, si no se contempla el año 2015, vuelvo a insistir en eso, pérdidas acumuladas del Banco Central podrían llegar a los 7.742 millones. Y eso hace que el déficit fiscal, siempre y cuando se pague esto acumulado o no se pague, ¿verdad?, podría llegar a 4.1% del déficit fiscal. Hay que tener cuidado con ese déficit cuasi fiscal. Se habló mucho de esa palabrita en 10 años atrás, 12 años atrás. Esa palabra cuasi fiscal, de verdad, el Fondo Monetario Internacional le pone mucho ojo. El déficit global es lo que me interesa, no el déficit fiscal en sí. ¿Cuál es el global? La sumatoria del fiscal más el cuasi fiscal. Entonces hay que tener cuidado con estas pérdidas acumuladas del Banco Central. Hay que de alguna manera solventarlas. En otros años esa bomba llegó a 16.000 millones y se solventó a través de un bono cupón cero, ¿verdad? ¿Qué es cupón cero? Que nos pagan intereses. De alguna manera hay formas de poder arreglar estos problemas, claro que sí, y es voluntad política, vuelvo a insistir en eso, no es una voluntad técnica. El Banco Central siempre ha establecido en el presupuesto general de la nación estas pérdidas operacionales que debe absorber el Estado. Están incluidas. Y mucha gente se pregunta, ¿en qué momento surge la bomba monetaria? ¿Por qué surgen las pérdidas operacionales del Banco Central? La estabilidad tiene un costo. Cuando hay excedentes de liquidez, el Banco Central tiene que participar con las operaciones de estabilización monetaria. Lo mismo cuando hay problemas estacionales en el tipo de cambio. El banco tiene que participar para evacuar esos problemas y mantener estable el tipo de cambio. ¿Qué logramos con estas dos variables? Un horizonte para el sector privado con respecto a su objetivo de inversión en el largo plazo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Para eso sirve la estabilidad. Entonces, tenemos que tener una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal muy fuerte. Cosa que ahorita, de verdad, al no pagar estas pérdidas operacionales, se está perdiendo ese gran tesoro que teníamos, que es la estabilidad entre la política monetaria y la coordinación entre la política fiscal. Ahora bien, ¿qué riesgo existe en los actuales momentos, por ejemplo, que se presenta la iniciativa de ley para el presupuesto 2015, siendo como es que el año próximo va a ser un año eminentemente electoral? Y que una cosa es el proyecto que presenta el Ejecutivo al Congreso y otra cosa cómo se van a repartir las tajadas de este pastel, de esta piñata en el hemiciclo parlamentario, tomando en consideración de que va a ser un presupuesto para algunos eminentemente clientelar. Totalmente. Creo que un año antes de elecciones el presupuesto es fundamental para la toma de decisiones, eminentemente políticas. ¿Cómo de alguna manera establecer una auditoría social? Porque el presupuesto no es para piñatas, pues, o sea, el presupuesto es para aumentar el bienestar de la población, no es para volver a quedar otra vez en el gobierno el partido de turno. No mezclemos peras con manzanas. Eso no es así, el presupuesto es otra cosa. El presupuesto, gracias a este gobierno, vale la pena decirlo, se ha establecido un presupuesto por resultados, una gestión por resultados. Y eso es bien interesante. Ya no es el presupuesto por programas, que lo que a mí me interesaba era básicamente un indicador, la ejecución presupuestaria. Hoy ya no.
Hoy podemos pedir cuál es el indicador que de alguna manera fortalece el gasto del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Eso es fundamental, un cambio en el paradigma del quehacer del sector público. Creo que eso es, de verdad, un buen paso. Definir desde el punto de vista de un presupuesto por resultados la eficiencia del gasto. ¿Cómo voy a medir la eficiencia del gasto si realmente el gasto que se está realizando tiene un producto final, tiene un subproducto, tiene un resultado, tiene una meta, tiene un indicador? Entonces, de alguna manera, el señor presidente ya va a evaluar a cada ministro por sus resultados, no por su ejecución presupuestaria. No me importa que el Ministerio de Desarrollo tenga solamente el 20% de ejecución hasta ahorita. Sus resultados me interesan. Puede ser que sea estacionar el gasto del Ministerio de Desarrollo y que al final del periodo o en medio del periodo del año transcurrido puede hacer que genere y gaste y tenga sus resultados. Lo que a mí me interesa en un presupuesto por resultados es ser eficiente el gasto. Y de alguna manera eso es importante. Es un paso que nadie lo dice. El Estado está para hacer las cosas mejores. Lo han hecho. Eso es lo interesante de todo esto. No hay que ponerle una lápida totalmente al cadáver. Por favor, no satanicemos el gasto público. De alguna manera se han hecho cambios importantes. Lo que pasa es que no los hemos dado a conocer. Nosotros, las instituciones encargadas de la crítica, encargadas de poder hacer algo diferente, crítica constructiva, que eso es fundamental, no destructiva. Creemos que el país tiene que ir hacia adelante. Nosotros no podemos ponerle una lápida al Estado, tenemos que trabajar con él. Lo que está mal hecho hay que decirlo. Y que el Estado tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de poderlo cambiar. Hay que sentarnos a la mesa de negociación, poner los puntos de vista. Somos muchas asociaciones que nos dedicamos a esto. Ciegas, CIES, nosotros. Ahí hay un tanque de pensamiento muy importante. El Estado lo puede usar. Ahí estamos, solo que nos pidan ayuda. Simplemente nosotros podemos de alguna manera establecer órdenes de prioridad. Podríamos como instituciones ir a convencer al Congreso de la República si es bueno o no el presupuesto. Nadie pide opiniones. Para que el presupuesto sea técnico necesitamos ese cambio, que no sea eminentemente político. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de... Vamos a continuar con el punto de vista. Hoy estamos conversando sobre las implicaciones del proyecto de presupuesto para el año 2015, que según las previsiones se estima en 71.840 millones de quetzales. Nos acompaña el licenciado José Ramón Lam, analista económico del IBNUSAC. El licenciado Lam, qué interesante el análisis que nos ha hecho en el primer bloque del programa, y es importante también enfatizar sobre algo. Generalmente cuando se habla de ejecución presupuestaria lo vemos por porcentajes. Dicen, hasta el mes de octubre, por ejemplo, tal ministerio tiene apenas el 60% de ejecución, y entonces el ministerio como que se ve compelido, obligado por la presión mediática, dice, mucha, tenemos que hacer el 100% de ejecución presupuestaria porque si no, nos va mal. ¿Realmente consiste en esto o consiste en priorizar los gastos conforme a metas? Fíjese que este cambio que en este gobierno se ha hecho con respecto a un presupuesto por resultados, el último indicador que yo analizo es la ejecución presupuestaria. Es cierto que tengo que gastarme la plata, pero me la tengo que gastar siempre y cuando tenga indicadores robustos de hacia dónde fue el gasto. Tenga productos y subproductos que de alguna manera ayuden a mejorar realmente el bienestar de la población. Y le pongo un ejemplo de lo que no se está haciendo y que de alguna manera nueva forma en que el gobierno trata de gastar como que está solo en papel. Los gastos sociales son bien importantes, que desde el año 2008 hemos cambiado la mentalidad y hemos de verdad definido un presupuesto interesante para este tipo de gasto. Sin embargo, se ha pulverizado. ¿Qué es pulverizar? Entregarles a todos y no me importa si son o no son pobres. Hay que tener mucho cuidado. El gasto debe ser focalizado, sin tener el clientelismo detrás como una célula de destrucción. No lo podemos ver de esa manera. Los programas sociales deben ser focalizados. Si tenemos un corredor seco y hay que invertir cierta cantidad de plata, eliminemos ese problema del corredor seco. Todos los años lo hemos escuchado. Sabemos que ahí hay problemas y no actuamos.
¿Por qué? Porque pulverizamos los gastos sociales y lo volvemos clientelar. Entonces, tenemos que cambiar. Si ya tenemos en el papel un presupuesto por resultados, hagámoslo en la realidad eficiente. Eso es bien sencillo. Pero, vuelvo a insistir, el presupuesto es un instrumento político y eso nadie lo quiere ver. Es un instrumento político. Se aprueba en el Congreso de la República y cada quien quiere la parte del pastel, como usted lo mencionó. Interesante, como usted dice, y me gustaría que ahondáramos en esto. Muchos dicen, insisten y repiten que el presupuesto es o debería ser un instrumento eminentemente técnico, precisamente por todas las aristas que tiene en el tema macroeconómico y microeconómico. Claro. Ahora, ¿por qué la aseveración de que es eminentemente político? Vea, por la forma de aprobación. Cada uno de los ministerios lo hace técnicamente y le pide al ministro de Finanzas y a la DTP, por favor, yo necesito un presupuesto de tal tamaño para esto, esto y esto. Entonces, eso tiene que ir al Congreso de la República a ser aprobado. Sin embargo, le pongo el caso del año 2014. El presupuesto lo hicieron chinche políticamente. No fue aprobado. El año 2014 tenía metas, tenía un análisis de presupuesto por resultados, se definieron indicadores, productos, subproductos que la población necesita. Sin embargo, dijeron no. Políticamente es inviable, señor. Y por lo tanto, una parte de la Constitución de la República me dice que el presupuesto va a ser igual desde el año pasado con modificaciones. Y aquí empieza el gran problema de las modificaciones. Y esos artículos constitucionales, yo sinceramente sí vale la pena hacer algunos cambios en la Constitución. Darle a los diputados la posibilidad de poder modificar como se les dé la gana, o como el señor ministro de Finanzas quiere, aumentar el presupuesto. Ya no tenemos el mismo presupuesto del año 2013, mentiras. Tenemos 1.500 millones más y posiblemente 4.500 millones más. Ya no es el mismo monto del año pasado, eso es mentira. Todos los ajustes que permite la ley a través de la Constitución se van a hacer y se están haciendo. Por eso le digo que es algo bien interesante. Si de verdad se aprueban estos 4.500 millones, que en la prensa salió ahorita que empiezan a pasar los sobres debajo de la mesa, lo cual tienen que demostrar, eso es algo también interesante que hay que poner en la mesa. Todas estas críticas al Congreso de la República, hay que transparentarlas y tener pruebas, si no mejor me callo. Así de simple. Estás afectando la credibilidad de una parte muy importante y que fue electa por nosotros. Si yo tengo pruebas, por favor, preséntelas. No puedes hacer cortinas de humo con respecto a lo que puede pasar o no puede pasar. Eso es, de verdad, falta de toda transparencia en el gasto. No podemos hacer eso. Si de verdad se están pasando sobres bajo la mesa y algún diputado tiene la información, que lo haga saber, no tiene que estar cantando a los cuatro vientos esto, que vaya al Ministerio de Denuncia y calladita la boca. O sea, por favor, estas cosas entorpecen, digamos, la gobernabilidad de un país. No podemos hacerlo. Entonces, hay que tener presente muchas cosas. En el instituto, pues tenemos de alguna manera esa visión. Debemos de construir, no destruir. Y si queremos de alguna manera darle algo al país, tenemos que poner nuestro granito de arena. Crítica constructiva, no destructiva. Y eso nos va a ayudar a crecer. Ahora bien, licenciado, sin embargo hay componentes en este proyecto de presupuesto que son sumamente preocupantes, no solo para nosotros como guatemaltecos, sino incluso para las grandes para instituciones mundiales, léase las calificadoras de riesgo, porque en el presupuesto se calcula, ya se calcula por parte del Banco de Guatemala una proyección de 115.000 millones de quetzales en deuda pública. Está mal el número, son 125.000 millones. 125.000 para este año. Así es, para el año 2015 si está aprobado el presupuesto. Y imagínese usted. 115 si se supone que vamos a finalizar el año 2014. Y por aparte el grado de endeudamiento, se dice que en el presupuesto que se proyecta para 2015 se estaría planificando una emisión de bonos del Tesoro por 5.980 millones de quetzales y préstamos por 6.200 millones de quetzales. Así es. Es cierto, esas son las cifras que tiene el presupuesto. Lo interesante de todo esto es que nuestro presupuesto, si
ponemos esto en la Real, en el diccionario de la Real Academia, que es un presupuesto. Yo tengo ciertos ingresos y le digo a mi esposa, mira, yo tengo 1,000 pesos para gastar semanal y eso es lo que tengo. Sin embargo, en este presupuesto se habla de un desfinanciamiento ya neto, ¿verdad? Parte de los ingresos se contabiliza el endeudamiento, sea interno o externo. No cumplimos con las metas tributarias y esto es interesante también poderlo poner en la mesa. Antes, hace 10 años, 12 años atrás, las metas tributarias se cumplían. Es increíble. Siempre nos inventábamos un impuesto temporal y solidario. Interesante esos nombrecitos. Para cumplir las metas tributarias y que el superintendente de la SAT no tuviera ningún problema y no estuviera en los medios de comunicación todos los santos días por no cumplir una meta. Sin embargo, esto ha cambiado mucho. Ya esa coordinación entre el sector privado y gobierno de verdad se ha perdido y mucho. Porque los ingresos tributarios es un pacto de caballeros, eso siempre es así. ¿Cuánto es lo máximo que pueden tributar? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado para favorecer al sector privado? Si lo ha hecho bien, puede tener, digamos, una coronita, ¿sí? Para decir, bueno, podemos tributar eso que usted dice que quiere para su presupuesto. Estas son negociaciones, vuelvo a insistir, el presupuesto es un instrumento político. Ojalá fuera técnico, que pudiera hacer yo una regresión ahí, econométrica para determinar la viabilidad de los impuestos y el tamaño de los impuestos. Eso es lo subjetivo que de alguna manera tiene el presupuesto técnico y se hace de esa manera, claramente. Pero sin embargo es inviable políticamente porque nadie lo paga y el techo se vuelve increíblemente insostenible. Y esa es otra desventaja del presupuesto con sus supuestos, ¿verdad? Dice que vamos a tener inflación baja y estable de 3% para los próximos 3 años. Y yo digo, jaja, eso no puede ser, estimaciones de verdad no dan para eso. Esa estimación hay que cambiarla. También tenemos que los ingresos tributarios, podemos cumplir con los 51.500 millones para finalizar el año 2014. Yo le digo, jaja, tampoco. Vamos a llegar, si mucho, a 49.000 millones. Entonces, los supuestos son débiles para tratar de cumplir un presupuesto de 71.840 millones. Y seguro la forma en que me diría el ministro de Finanzas es, no, hombre, es que yo estoy poniendo la información del presupuesto del año 2014, el que tenemos ahorita. Es cierto que tenés aprobado eso, pero poner los pies sobre la tierra. Si vas a poder cumplir, porque eso es lo más interesante, los supuestos son una sombrilla básica para establecer hacia dónde va el presupuesto, el tamaño del presupuesto. Si me estás diciendo que la inflación es 3%, el presupuesto va a ser menor. Si es 4 o 5%, el presupuesto debe incrementarse solo por el dato de inflación. Igual, si comenzás con ingresos tributarios de 51.000 millones y solo llegas a 49.000 millones, te faltan 2.000 millones para poder, digamos, establecer las órdenes de prioridades y llegar a ese valor. Son cosas de verdad técnicas que no están analizadas en el presupuesto. Vuelvo a insistir, por eso y por muchas otras razones, un presupuesto como el de Guatemala en este momento es eminentemente político. Ahora bien, licenciado, ¿es válido el argumento que se está utilizando actualmente por parte de algunos funcionarios de gobierno en que ya se van a empezar a hacer recortes en algunas dependencias? Bueno, como algunos dicen, se está usando con el petate del muerto, como una medida de presión para que el legislativo apruebe estos bonos, de que se va a despedir a personal, de que se van a cortar programas sociales. ¿Qué puede pasar realmente? Es interesante la pregunta, y esto lo del petate del muerto. Es increíble que se pueda manejar política pública de esa manera. O sea, la política pública es seria, pues. O sea, si realmente necesitamos esos 4.000 millones para cumplir con el presupuesto y cumplir con las metas, no con la ejecución presupuestaria, cumplir con los resultados del presupuesto 2014, que es del 2013. Estos 4.000 millones están haciendo ruido. Y eso estaba contemplado en el presupuesto que no aprobó el Congreso en el año 2014. Esto de alguna manera hay que solucionarlo. Y si realmente el Congreso es por primera vez técnico, tiene que dejar que el Estado reajuste su gasto
y no aprobar los 4.500 millones. Creo que esto le va a ayudar al Estado. ¿Por qué le va a ayudar? Porque va a tener que reajustar donde realmente hay de alguna manera fugas con respecto a cómo está gastando el Estado. Creo que va a ser un ejercicio interesante ver dónde se hacen los ajustes y reajustar el presupuesto 2015 con ese tamaño de presupuesto. Va a ser, de verdad, si es técnico, les daríamos un aplauso. De verdad, sería bien interesante que el Congreso de la República se quitara la capucha política y se pusiera la técnica, ¿verdad? Que somos sancarlistas. Es importante también establecer que el expresidente del Banco de Guatemala dijo que este endeudamiento que tenía el año 2015 era inviable en Junta Monetaria. Esto también hay que ponerlo en remojo. Si yo hubiera sido el presidente de la parte de la Comisión de Finanzas y Economía del Congreso, automáticamente le devuelvo el presupuesto al ministro y le digo, mira, ajustate esto con el presidente y con la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, y me traes un presupuesto viable con el endeudamiento aprobado o mínimamente aprobado o condicionado por la Junta Monetaria. Eso es lo primero que hubiera hecho. ¿Por qué dejar el sueño eterno del presupuesto ahí engavetado hasta los últimos días? Tenemos 120 días, según la Carta Magna, para poder hacer los cambios que yo quiera desde el punto de vista de esa Comisión de Economía y Finanzas. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no están trabajando en esto? Hay que hacer cambios en el presupuesto 2015 para aprobarlo. Sí, hay que hacerlos. Pero políticamente es inviable ahorita. Es inviable y hay que recordar que el 30 de noviembre es el plazo que tiene el Congreso. Exactamente. Entonces, en diciembre, los primeros días de diciembre, máximo 2 de diciembre, tiene que estar aprobado. Entonces, sí, ¿por qué dejar el sueño eterno esto? No sé. Y como pasa siempre, el 30 de noviembre en hora de la madrugada, pues se aprueba el Congreso a rajatablas ya. Increíble, sí. Exacto. Ahora, trabajar a horas de la noche, de verdad, sí, en nuestras instituciones, es increíble, somos tan ineficientes. Pero bueno, es parte del quehacer y bueno, así hemos vivido toda la vida y parece que no va a haber alguien que cambie eso. Interesante. Ahora bien, dentro de este presupuesto para el año 2015, por ejemplo, el monto es de 71.840 millones de quetzales. ¿Este monto ya es descontando los índices de inflación? Fíjese que ahí están incluidos, vuelvo a insistir, el techo de la inflación que está tomando el presidente del Banco de Guatemala y lo está dando como un techo es de 3% para el año 2015. Y ese índice está afectando los montos del presupuesto. Imagínense que fuera más alto. Tiene que afectar el orden del tamaño del presupuesto porque tengo que cumplir con una meta del 4.5, que yo creo que es la más lógica. De alguna manera, pues, las regresiones y todo lo que uno pueda hacer desde el punto de vista econométrico me dan a que esa inflación podríamos rondarla y ser más... ¿cómo llamarle de alguna forma? Transparente, les podríamos decir, que la inflación va a ser al orden de 4.5%. Sin embargo, vuelvo a insistir, esto se necesita un estudio más profundo, convencer tanto a Junta Monetaria como al ministro y a la ETP de que hay que hacer ese ajuste en ese techo, porque vuelvo a insistir, es una sombría que me va a definir hacia dónde va el presupuesto, el tamaño del presupuesto. Ahora bien, para la elaboración de este instrumento político que es el presupuesto de ingresos y egresos, ¿se toma en consideración, por ejemplo, el crecimiento demográfico de un país como el nuestro? Fíjese que este datito del crecimiento demográfico no se ve por ningún lado. De alguna manera está en el crecimiento del Producto Interno Bruto corriente, que se anda alrededor del 7.2%. Y de alguna manera lo que yo debo de medir es el Producto Interno Bruto constante, que es un promedio de 3.5% que dice de alguna manera el presupuesto. Y se mantiene en promedio en estos 3 años de alguna manera de estimaciones que tiene el presupuesto. La población, el crecimiento de población está entre 2.4 y 2.5. Si eso le restamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto es apenas del 1.5%, si hacemos numeritos. Hasta de 1% puede ser. Entonces, de alguna manera, ese dato no se pone, o sea, no está descrito de qué tamaño de población estamos hablando.
solo definimos el tamaño del Producto Interno Bruto, que es de alguna manera un símil con respecto a la tasa de crecimiento de lo que podría ser, digamos, una estimación de población. Y precisamente sobre lo que hemos conversado en estos dos bloques, tenemos un comentario vía telefónica del licenciado Edgar Barcelos Conde. Él es analista económico, es doctor en economía y por aparte exministro de Finanzas Públicas. Doctor Barcelos, qué gusto saludarlo. Bienvenido como siempre. Su punto de vista es importante, lo escuchamos. Muchas gracias, don Carlos. Yo quería hacer un comentario y un saludo respetuoso ahí a mi colega José Ramón Lam, pero sí quería invitar al público en general y a los analistas a estudiar un poco más ese grave problema de las pérdidas operativas del Banco de Guatemala. Y resulta ser que, por ejemplo, en lo que va del año, el Banco de Guatemala ni siquiera puede cubrir sus gastos operativos, que incluyen el gasto de la superintendencia de bancos. Entonces, yo creo que se asusta mucho también con el petate del muerto, en términos que nos puede pasar lo de los tiempos de Vinicio. Yo creo que eso completamente otra situación. Mi propuesta sería de que el Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos entren ya en un programa también de austeridad presupuestaria, porque incluso sé por diversas fuentes de alumnos que están negociando un pacto colectivo. Y por ejemplo, los trabajadores de la Superintendencia de Bancos tienen préstamos al 1, 2, 3% a largo plazo. Todo eso incide precisamente en los costos fiscales. Y además, lo que se observa es que esta tasa de interés líder tiene un diferencial muy alto con respecto a las tasas de interés mundiales. Las tasas de interés en el mundo de los bancos centrales están en menos de 0.5%. Y entonces esta tasa estimula la entrada de capital privado de corto plazo. En Costa Rica ya se ha estado evaluando esto del capital golondrina, porque de todos modos eso también incide en los problemas monetarios que hay. Y entonces lo que también debe estarse revisando es una baja en las tasas de interés que sea generalizada para apuntalar la inversión privada, dado que si esa tasa de interés líder sigue tan cara, afecta también la tasa de endeudamiento del Ministerio de Finanzas Públicas. O sea, yo creo que muchos confunden mucho de que si eso incluso no se platica el tema de las pérdidas operativas del Banco de Guatemala, porque se entiende de que eso es casi un mito y de que si eso se platica, eso sería entrar en la etapa anterior en donde había fuga de divisas y bomba monetaria. Yo creo que son dos cosas diferentes, pero mi propuesta concreta sería que si ya hubiera dentro en el seno del Congreso un estudio muy serio sobre esas pérdidas operativas, porque en este momento cubrirlo con sus propios recursos. Muchas gracias, don Carlos. A usted, licenciado doctor Barcelos Conde, muchas gracias como siempre por lo oportuno de su intervención. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Vamos a continuar con el punto de vista en la parte final del día de hoy. Estamos hablando sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Nos acompaña el licenciado José Ramón Lam, analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pues qué interesante, licenciado Lam, que usted puso el punto sobre las sillas, podríamos decir, o el dedo sobre la llaga en estas pérdidas operacionales del Banco de Guatemala, que ya sumarían 7.742 millones de quetzales. Si no se aprueba el 2015. Si no se aprueba, y que pone también en la balanza, en riesgo, la estabilidad macroeconómica, podríamos decir. Así es. Pero hay otros temas colaterales en el presupuesto que generalmente no se tocan, no se abordan, no se puntualizan. Y número uno es, por ejemplo, el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala y también el presupuesto para el organismo judicial. Así es. Primero un saludo a Edgar. Qué bueno que de alguna manera estamos tocando estos puntos y es interesante esa retroalimentación que puedan tener nuestros oyentes. Creo que sin esa retroalimentación estamos muertos, es estar hablando al aire y eso no puede ser, tenemos que hablarle a personas y esto tiene que empezar de verdad a esta crítica constructiva que el instituto trata de poner en la mesa.
Creo que la opinión de los oyentes es fundamental, y estos temas, hay gente preparada para estos temas, gente que tiene de alguna manera mucho recorrido, años de experiencia en esto, que de alguna manera vale la pena escucharlos. La Universidad de San Carlos es importante, el presupuesto general de la Nación pues le da una fortaleza de 400 millones más de lo establecido, eso es importante. Debe de pagarse a la Universidad de San Carlos o transferirse los recursos que dice la Constitución, por favor. Ese 5% lo están midiendo. ¿Cómo le vamos a dar el 5% a la Universidad de San Carlos? No, hay una sola forma. Son los ingresos corrientes del Estado, y ahí salen. No me den, o sea, no tienen que darle vuelta a ese instrumento. Está definido. Y la universidad necesita recursos, de verdad. Nosotros necesitamos darle al interior universidades. Y las privadas están copando esos espacios a costos altos. Es increíble. ¿Por qué? Porque la Universidad de San Carlos no tiene el presupuesto necesario para llegar a esos lugares. No, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser técnicos. Y la Universidad de San Carlos de verdad necesita muchos más recursos de los que tiene. No es para el beneficio, ahí nos sacamos cada 4 años ricos, no. Allí hay muchas personas que necesitan educación superior y se les está dando educación superior. Hay clases regaladas que está dando la universidad para propiciar el análisis técnico de cada una de las personas que reciben estos cursos, que son gratuitos. Entonces, la universidad está haciendo su papel en la economía, sí la está haciendo. De alguna manera, estos centros de investigación también les están dando el tanque de pensamiento necesario, y esos son costos. Estas charlas, de verdad, y esta forma de ver la economía tan diferente, que estas formas en que hemos platicado en el instituto, son visiones diferentes que por primera vez se están discutiendo en esta mesa. Entonces, de alguna manera, el gasto se está haciendo de una manera eficiente. De verdad, nosotros tenemos un contralor, el auditor que está en la universidad, pues revisa claramente que los gastos se hagan eficientemente. Y ahí la auditoría social es mucho más fuerte. Ahí hay alumnos detrás. Y de verdad, la presión es increíble. Cada una de las facultades tiene sus grupos de estudiantes que persiguen también el mejoramiento de sus condiciones, el mejoramiento de su educación. De verdad, es un gasto importante. Entonces, es interesante poner eso en la mesa de discusión. Y la otra forma, la justicia es fundamental. Necesita más recursos, también es cierto. ¿Qué es lo que se puede hacer en el presupuesto general de la Nación para el año 2015? Reasignarlo. Hay cosas que, de verdad, muchos de los analistas que he escuchado en las radios dicen, miren, este es un presupuesto para elecciones, que hay camisas, lo mismo el expresidente del Banco Central decía, miren si ahí hay para camisolas, hay para uniformes, hay para playeras, hay para gorras. Entonces, eso hay que de alguna manera quitarle esa razón al presupuesto. Vuelvo a insistirlo, volvamos a lo técnico. Yo sé que es un instrumento político y eso no lo vamos a cambiar, pero volvamos a lo técnico. Y de esa manera, o sea, podemos mejorar todos estos ingresos que necesitan diferentes instituciones que realmente están trabajando y hacerlo eficientemente. Ahora bien, sin embargo, la población quiere esperar ese mensaje, ¿verdad? De que cuando llegue a los hospitales haya medicinas, haya buena atención, haya buenos médicos, buenas enfermeras, buen personal administrativo, de que tengamos policías nacionales, sino en cantidades, no queremos cantidad realmente de policías nacionales, sino calidad de gente de la Policía Nacional Civil que traten al ciudadano decentemente. Queremos buenos maestros, no maestros a los que se les presupueste irresponsablemente una cantidad de incremento salarial y la calidad de la educación esté por los suelos. Y es el presupuesto más grande de educación, casi 11.500 millones. Y queremos también el tema de infraestructura, las carreteras, vamos, año con año el mismo discurso, la misma política de que estamos mejor, pero por ejemplo, vamos al agua de Atitlán, esa carretera que es tan importante turísticamente hablando, hecha pedazos. Vamos a Huehuetenango, todavía camino de terracería, de herradura. Vamos a San Marcos, en fin, una larga cadena de etcéteras que no nos alcanzaría 3 programas para poder establecer. Y sería interesante ver el presupuesto de cada uno de los ministerios, qué va a gastar, cuáles son sus productos, sus metas, sus indicadores, porque estamos hablando de un presupuesto por resultados, y cada uno de estos ministerios tiene una razón de ser. ¿Por qué 11.500 millones para el Ministerio de Educación? Tiene su razón de ser, ¿verdad? Y hay que estudiarla. Hay que decir por qué.
Y así la sociedad va a estar más contenta y puede tributar, porque eso es lo interesante. ¿Necesitamos tributar? Sí. Que de alguna manera, para que el Estado pueda transparentar su gasto, es fundamental. Y ese tema es interesante, perdón que le interrumpa, licenciado Lam. Según datos recientes que tenemos acá de tanque de pensamiento muy serios, nos indican que el 64% del ISR se evade y que el 38% del IVA también se evade. Y se indica también que es un número determinado, mínimo, el que siempre con reformas tributarias y todo, es el que sale esquilmado, sale expoliado con el pago de los impuestos, porque no se amplía la base tributaria. Vea, en el instituto tenemos una visión diferente de lo que usted está planteando. ¿En qué sentido? Mientras los partidos políticos sean financiados por el sector privado, va a ocurrir esto. Así de simple. O sea, la evasión existe, sabemos quiénes son y no ejercemos la presión coercitiva del Estado. O sea, por favor, esto sabemos quiénes son, de qué tamaño son. Con seguridad se sabe todo, en seguridad estratégica. De alguna manera, tenemos que reformar muchas cosas. Creo que Guatemala puede salir adelante con algunos cambios fundamentales en leyes, principalmente la de los partidos políticos. O sea, ahí, de verdad, eso hay que reformarlo de alguna manera. Mientras no cambiemos esto y el sector privado pueda financiar partidos políticos, imagínense crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad vamos a tener ese orden de evasión y ese tamaño de contrabando, porque no se va a poder hacer nada. ¿En qué sentido no se va a poder hacer nada? Porque yo te financié tu campaña, entonces cuidado, no me vayas a tocar ni esta frontera ni esta otra, etc. Hay cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, vuelvo a insistir. Y tenemos que ser transparentes. Y los problemas son visiones totalmente diferentes en el instituto. Se ven otro tipo de problemas que van enfocados hacia cómo el Estado puede aumentar, digamos, y realmente sus ingresos tributarios. Y es cierto, esa evasión se sabe, existe, siempre ha existido. No es nuevo, pues. O sea, estos instrumentos ojalá los hubiéramos descubierto hoy. No. Es el mismo problema de la ley de partidos políticos que fomenta estos problemas. Interesante, pues lastimosamente el tiempo ha concluido. No sé cuánto le agradecemos, licenciado Lam, por lo valioso de su punto de vista sobre el tema del día de hoy, el proyecto del presupuesto para el año 2015, que ya se encuentra en el Congreso de la República. A usted que nos escucha, las gracias por la atención como siempre, la invitación muy cordial para mañana cuando sean las 8 horas y tengamos nuevamente en el tapete de discusión otro tema de nuestra